No nos cansaremos de estar en tu presencia, Dios. Te anhelamos cada día, Señor. Gracias, gracias por ese camino nuevo y vivo que nos abriste, oh Dios, para estar en tu presencia, Señor. Oh, gracias. Estamos en su presencia, no por lo que tú y yo podamos hacer, sino por lo que ya Jesús hizo, amén. Entramos en su presencia por la gracia, amén. Y ese es el título en esta mañana del mensaje: la gracia te acerca al Padre. La gracia nos acerca al Padre. A través de la gracia es que podemos llegar a su presencia, amén. Gloria a Dios. A través de la gracia podemos llegar a su presencia. Y en su presencia somos transformados, aleluya. Buenos días, iglesia, bendiciones para todos. Un muy feliz día del Padre a todos los padres de la casa. El Señor se regocija cuando te levantas como un hombre de Dios, con carácter firme en Dios, como un sacerdote de la casa, amén. Para tú poder guiar a tus hijos, para que sean hombres y mujeres que aporten a la sociedad valores cristianos, amén. Así que tienes un arduo trabajo y un importantísimo trabajo que hacer. Eres formador de generaciones, gloria a Dios. Recibe un abrazo de parte de nuestro pastor. Vamos a continuar orando por él. Tiene ya una semana batallando con una virosis. Y bueno, sabemos que el Señor lo sana, lo levanta y lo trae a esta casa nuevamente, amén. Oramos por él y por su familia, gloria a Dios. Y yo le voy a invitar a usted que pueda buscar en el libro de Hebreos, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10. A partir del verso 12. Quiero leer algunos versos en esta mañana. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Jesús una sola vez hizo un sacrificio suficiente para cubrir tu pecado, mi pecado. Amén. Seguimos en el verso 19. Así que, por todo esto que leímos en los versos anteriores, ahora la palabra dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria a Dios. Estos versos de Hebreo nos hablan de la gracia, amén. Nos hablan de que Dios fue el que quiso acercarse a nosotros. Porque cuando Él envía a Jesucristo a la tierra a morir por ti y por mí, para abrir un camino nuevo, ya Dios había determinado, Romanos 3:28 lo dice, el alma que pecare morirá. Ya había una sentencia sobre el pecador y no había forma ni manera de que tú y yo saltáramos esa sentencia. Pero Él mismo envía a Jesús a morir en lugar nuestro. Y esa sentencia fue cargada completamente en Él.
Por eso es que tú y yo ahora somos libres para acercarnos al Padre. Podemos acercarnos a Dios a través de la gracia. La gracia es ese favor inmerecido, ese favor, esa misericordia de Dios para con nosotros, que no pagamos nosotros por nuestro pecado, sino que pagó Jesús por tu pecado y por mi pecado. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir por favor a pantalla que mantenga del verso 19 al 23, lo mantenga ahí en pantalla. Vamos a estar viendo estos versos en esta mañana. Y hay algo importante como primer punto. Debemos entender, debemos saber, debemos estar seguros que podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos a Dios. El verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Nos está haciendo una invitación para entrar en ese lugar santísimo que representa su presencia. Podemos acercarnos a Dios. Sabe que en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, el pueblo no se podía acercar. El pueblo no podía entrar en la presencia de Dios. En el tabernáculo, en el templo que había hecho Moisés, había una parte que se llamaba el lugar santo y otra que se llamaba el lugar santísimo. Y la presencia de Dios reposaba en el lugar santísimo. Y el pueblo no tenía acceso, no podía entrar a la presencia de Dios. Bajo la ley de Moisés, el pueblo tenía prohibido entrar y solamente los sacerdotes podían llegar hasta el lugar santo y solamente uno, el sumo sacerdote, podía entrar en el lugar santísimo y estar en la presencia de Dios. Pero ahora todo ha cambiado por la gracia. Ahora todo ha cambiado por la gracia. Amén. Dios no tiene un lugar especial donde solamente una élite puede acceder a Él. Dios no escoge personas especiales con atributos especiales que solamente ellos tengan el acceso a su presencia, sino que todos los que creemos en Jesús como nuestro Redentor, nuestro Salvador, podemos acudir a la presencia del Padre en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, sin importar tu pasado, sin importar tu debilidad, sin importar incluso tu pecado. Amén. Porque ya Jesús llevó todo tu pecado en la cruz del Calvario. Y por esa gracia nosotros tenemos el acceso. Entonces podemos acercarnos al Padre. Esto usted lo oye y dice, bueno, yo he leído varias veces ese verso y eso yo lo sé. Pero hay veces cuando usted está en pleno ardor de la prueba, que usted ni siquiera siente a Dios. No lo siente, no tiene ganas de orar siquiera. Está en plena prueba, plena circunstancia, y a todos nos ha pasado que ni siquiera queremos orar, que ni siquiera podemos pensar y sentimos a veces que Dios nos ha apartado de lado y nos sentimos que Dios se olvidó de nosotros. Pero cuando conocemos la palabra y entendemos que la gracia es mayor que nuestra debilidad, es mayor que nuestra circunstancia, es mayor que la prueba que podamos estar viviendo, entonces entendemos que tenemos libre acceso al Padre. En cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, usted, que es un hijo de Dios, tiene acceso al Padre, al Dios eterno, al Dios del universo. Y qué poderoso es esto, que si a usted le consiguen una audiencia con una personalidad, con alguien con un alto puesto de gobierno o alguien importante, usted se siente importante porque usted va a hablar con esa persona y esa persona le va a escuchar su petición. ¿Cuánto más el Rey del universo? ¿Cuánto más el Dios eterno? ¿Cuánto más el Rey de reyes, el Señor de señores, que está por encima de todos? Tiene una audiencia contigo y conmigo y no pone ninguna traba para que tú y yo nos acerquemos, porque ya Jesús abrió el camino. Gloria a Dios. Tú y yo nos podemos acercar, amén. Nos podemos acercar porque lo hacemos a través de la gracia. Y el verso 20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne.
nuestro acercamiento a Dios es por un camino nuevo y vivo. ¿Y por qué nuevo? Porque no existía, porque no había forma, no había manera de que tú y yo nos acercáramos a Dios siendo pecadores. No había forma, no había manera. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios por su pecado. Y dice el libro de Isaías que todos nosotros hicimos lo que quisimos, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y eso abrió el camino. Se abrió un camino donde no lo había. El mismo Isaías dice que él iba a abrir un camino en el desierto, un camino donde no lo hay. A veces vemos un monte así, todo el monte alto, y decimos, ahí no hay camino, no hay por dónde pasar. Pero el Dios del cielo, a través de su gracia, abrió el camino. Y el camino está abierto hoy. Es un camino nuevo. Lo que no pensábamos que Dios podía hacer, la manera en que Dios lo podía hacer. Cuando tú y yo estábamos sumidos en el pecado y pensábamos que nadie nos podía sacar de allí. Y pensábamos que para nosotros no había salida. Cuando estamos en alguna situación donde caemos y le fallamos a Dios y decimos, Señor, otra vez te fallé, Señor, yo no tengo solución. Hay veces, hay personas que llegan a pensar eso, no tengo solución, pero ahí es donde Dios dice, pero espérate, aquí hay un camino nuevo, aquí hay un camino nuevo, aquí hay una solución que solamente yo la pude dar y es la gracia. A través de la gracia nos podemos acercar a Él. Un camino nuevo que se abrió, la gracia. Antes la ley, si no la cumplías, no podías acercarte. Pero ahora la gracia te abre el camino, amén. Y dice un camino nuevo y un camino vivo. ¿Por qué un camino vivo? Porque se refiere a Jesús resucitado, al Salvador del mundo que está vivo, que murió en la cruz del Calvario, pasó por los dolores de la muerte y tenía que hacerlo. Porque pudiéramos pensar y decir, ¿no era suficiente la vida sin pecado de Jesús? Jesús pudo haber dicho, Padre, he vivido la vida sin pecado, estoy libre de pecado, ya cumplí. Pero era necesaria la muerte. Era necesario que muriera, que sufriera los dolores de la muerte y que no solamente sufriera los dolores de la muerte, sino que se levantara de la muerte en victoria y que resucitara al tercer día. Y es por eso que dice un camino nuevo y vivo. Porque Él resucitó, Él está vivo y ese camino está vivo en tu corazón y en mi corazón. Amén. Jesús está vivo en tu corazón y en mi corazón. Gloria a Dios. El camino fue abierto a través del velo. Lo dice aquí la palabra. Dice a través del velo, esto es su carne. ¿Qué simbología es esta? En el tabernáculo habían dos secciones, como ya lo expliqué, el lugar santo y el lugar santísimo. Y esos lugares eran divididos por un velo que no permitía que pasaran del lugar santo al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Y en el momento que Jesús muere en la cruz, dice la palabra que el velo se rasgó en dos, dando a entender que el camino estaba abierto, que ya no había obstáculo. Amén. Por eso es que dice aquí el verso 20 que abrió vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, porque su cuerpo fue roto en la cruz, fue quebrantado en la cruz, su cuerpo fue partido y molido en la cruz del Calvario, representando entonces esto que Él estaba haciendo allí, para que tú y yo pudiéramos entonces tener acceso al Padre. Esto nos dice entonces que podemos acercarnos a Jesús, acercarnos al Padre a través de la gracia. Y fíjese, llama la atención porque en estos días hubo una noticia en la ciudad del asesinato de dos personas, dos comerciantes. Me llamó mucho la atención por la forma en que fue hecho, ¿no? En el transcurrir de los días, después de ese hecho, me enteré, me dijeron que ellos eran cristianos y que estaban asistiendo a una iglesia. Cuando se hacen las investigaciones y se da el informe final
de lo que fue descubierto, dicen que el hombre que asesinaron había tenido un pasado de delincuencia y que en ese pasado había matado a alguien y un familiar de esa persona juró vengarse y consumó esa venganza a través de ese asesinato. Enseguida que yo leo esa noticia, mi mente me dice, lo alcanzó la consecuencia de su pecado. Dios te perdona, pero las consecuencias del pecado te alcanzan. Yo dije, Señor, ¿cuál es consecuencia? ¿Cuál es consecuencia? Si Jesús se llevó todo en la cruz. Lo que pasa es que la mente nos juega la religión. Y siempre vemos que una situación, una enfermedad, no, eso es por esto. No, eso es que no hiciste esto. Eso es que hiciste tal cosa. Porque nuestra mente va hacia allá, hacia lo que la religión indica. Pero la palabra dice en 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo no puedo hablar de consecuencias de pecado, yo no puedo hablar de generaciones, de maldiciones generacionales, yo no puedo hablar de enfermedades hereditarias. Me perdona, pero es así. Usted está en Cristo y todo lo viejo pasó. No que toda mi familia paterna, materna murieron por cáncer, pues usted no va a morir por cáncer. Y de usted en adelante no van a morir por cáncer. Amén. Porque esa maldición generacional quedó hasta allí. Porque se abrió un camino nuevo y vivo a través de la gracia. A través de la gracia de Dios. Entonces tenemos que sacar eso de nuestras mentes, esa manera de razonar y de tratar de buscarle una explicación a las cosas. Y entonces marcarnos a través de la religión. Nos marcamos, mis amados. Y resulta que Jesús murió por nuestros pecados, pagó toda la deuda y ya tú y yo no somos culpables. Entonces no hay consecuencia del pecado para tu vida y para mi vida si estamos en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo el verso 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Jesús es ese sumo sacerdote. Jesús es la gracia personificada, amén. Jesús es la gracia de Dios. No solamente tenemos entonces libertad para acercarnos, no solamente tenemos libertad para acercarnos, sino que tenemos un gran sumo sacerdote que fue levantado a favor de nosotros y que intercede cada día por ti y por mí. Él está todos los días de tu vida abogando a favor tuyo. Esa es la gracia. Todos los días de tu vida Él va a estar abogando a favor tuyo y a favor mío. Amén. Aunque tu mente en los días malos te diga, tú te lo mereces, Jesús está intercediendo delante del Padre, diciéndole, yo pagué por su pecado, yo pagué por su error, yo pagué por su debilidad. No lo mires a Él, mírame a mí. Y que Él pueda ser levantado, sanado, restaurado a través de lo que yo hice, le dice Jesús a su Padre. Y el Padre lo hace. ¿Por qué? Porque te está mirando a través de la gracia. A través de la gracia. Amén. El actual ministerio de nuestro amado Jesús es un ministerio de intercesión. Y ese ministerio de intercesión nos asegura a nosotros que nos podemos acercar cada día al Padre. Cada día nos podemos acercar al Padre. Entonces dice el verso 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La gracia te va a buscar cada día. Tu pecado y tu debilidad, mi pecado y mi debilidad no son mayores que la intercesión de Jesús. Amén. Cuán maravilloso es que Él nos invita a acercarnos.
Él nos invita a acercarnos. Él te dice cuando necesitas provisión, Él te dice, yo soy tu provisión. Cuando tú necesitas sanidad, Él te dice, yo soy tu sanador. Cuando tú necesitas perdón, Él te dice, yo soy el que te perdono. Por eso es que cuando Moisés le dijo, Señor, ¿y qué le voy a decir yo a los israelitas? ¿Quién eres tú? Y Él le dijo, yo soy el que soy. Esa expresión significa que Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Tal vez unos necesitan prosperidad, otros necesitan sanidad, otros necesitan liberación, otros necesitan perdón. Y para todos hay, porque la gracia es para todos. El camino nuevo que se abrió es para todos, es para que todos transiten a través de Él. Ahora, en estos versos de Hebreo, el Señor nos dice cómo acercarnos. Tenemos el libre acceso. Tú y yo podemos acercarnos. Tenemos el permiso por la gracia. Y entonces dice en el verso 22, dice, con corazón sincero. Con corazón sincero. Dice la palabra en Mateo 15:8, dice que el pueblo de Israel se acercaba a Dios solamente de labio y con el corazón lejos de Él. Y Dios nos hace un llamado hoy a que nosotros mantengamos una relación sincera con Él, un acercamiento sincero con Él, que nosotros podamos acercarnos a Él. Y recuerdo el pasaje de la Biblia, Lucas, que habla del fariseo y del publicano, y dice que el fariseo se acercó a Dios en oración, diciéndole todo lo que él era, todo lo bueno que hacía, y exponiéndole a Dios todo lo que él hacía para Dios. Escuche, lo hacía para Dios. Pero el publicano se acercaba a Dios haciéndole saber la necesidad que él tenía de él. Entonces, acercarse a Dios con sinceridad es reconocer que necesitamos de Él. Reconocer que necesitamos de Él. No podemos venir, aunque tenemos el camino abierto, no puedes venir delante de Dios y acercarte a Él haciendo alarde de tus dones, de tus talentos, de tus logros. Lo único que podemos hacer delante de la presencia de Dios es reconocer que lo necesitamos a Él todos los días de nuestra vida. Ser sinceros delante de Él, porque la realidad es que todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Entonces, no podemos tener doble cara, no podemos tener doble vida. Hay personas que pudieran estar, porque el hecho de que usted venga a la iglesia, de que usted se congregue, el hecho de que usted incluso ore o sirva a Dios, no es un termómetro definitivo de su cercanía con Dios. Porque usted puede hacer todo eso y tener una doble vida. Judas lo hacía. Judas vivía todo el tiempo con Jesús. Comían juntos, caminaban juntos, predicaban juntos, hacían todo juntos, y él tenía una doble vida. Era un ladrón, un estafador. Entonces, el estar cerca de Jesús, o sea, no te garantiza. Lo que te va a garantizar es tener la sinceridad de reconocer que tú lo necesitas a Él y que tú solo no puedes. Hay personas que pasan la mitad de su vida luchando contra el pecado, tratando de vencerlo, mantenerlo a raya. Es que no puedo pecar, es que la debilidad me atrae, pero aquí estoy luchando. Entrégate en las manos de Dios. Ese pecado ya fue vencido. Cuando entendemos eso, se acaba la lucha, porque ya hay uno que luchó por nosotros y venció. Y dice la palabra que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque sin pelear ya somos victoriosos. Amén. Entonces nuestra batalla es una batalla de fe. Es creer lo que ya Jesús hizo. Es creer lo que ya Jesús hizo. Y esa batalla de fe a veces es más dura. A veces es más dura
y más difícil que estar luchando cara a cara con el pecado. Porque en la batalla de fe tú tienes que rendirte a Dios y reconocer lo que Él ha hecho por ti y por mí. Y aunque el mundo diga lo contrario, aunque las circunstancias digan lo contrario, la fe te dice otra cosa. Y llegar a ese nivel de vida donde la fe sea la que te dirija y donde usted y yo podamos decir, como un día Martín Lutero dijo, el justo por la fe vivirá. Y enfrentó todo un sistema religioso por esa verdad. Y fue un vencedor, trajo la reforma a la iglesia. Y hoy, usted y yo estamos aquí por ese reformador también. Dios lo usó. Amén. Entonces, el hecho de estar, tenemos el permiso de acercarnos a Dios, pero tenemos que hacerlo con un corazón sincero. Y es preferible, es mejor que usted venga a la presencia de Dios y le diga, Señor, no sé qué hacer. A que usted venga y le diga, Señor, mira, lo voy a hacer así, lo voy a hacer asado, vamos a hacerlo de esta manera. Señor, mira, podemos. Es mejor que tú vengas a la presencia de Dios y le digas, Señor, no sé cómo hacerlo, dime qué hago. Y eso fue lo que hizo Pablo cuando se cae del caballo y se enfrenta a la misma presencia de Jesucristo. No le dijo, Señor, mira, yo puedo servirte porque ves, yo he hecho tantas cosas, yo soy ciudadano romano, soy fariseo, soy esto, soy el otro. No, él cayó en el piso y le dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque eso debe ser lo más importante en nuestra vida, querer hacer lo que Dios quiere que yo haga. Escuché en estos días un video de alguien que decía, una pastora, sí, que decía que nosotros no podemos ser lo que queremos ser. Hay una corriente humanista que se ha infiltrado incluso en la iglesia. Sueña en grande. Fija tu mirada en lo que tú quieres ser y lo vas a lograr y lo vas a alcanzar. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea, no lo que yo quiero ser. ¿Me está entendiendo? Usted debe ser lo que Dios quiere que usted sea. Por eso es que no debe haber problemas con los llamados, con los ministerios, con las funciones, porque cada quien debe hacer lo que Dios le mande hacer. Y la gracia que Dios reparte a cada uno es de acuerdo a lo que Dios quiere hacer a través de cada uno. Y es por eso que usted puede ver personas que tienen 20 años en una iglesia y tal vez a su modo de ver, usted dice, bueno, pero ¿y por qué la persona sigue allí en lo mismo? ¿Y por qué ella debería ser apóstol? Pero espera, Dios lo llamó a eso. Dios tiene ese propósito porque a lo mejor esa persona está haciendo algo importantísimo para el reino. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere que esa persona haga. Amén. Amén. Por la gracia. Por eso es que dice que la multiforme gracia de Dios es repartida en el cuerpo. Y cada uno haciendo lo que Dios quiere que haga es cuando el cuerpo es victorioso. Es cuando la iglesia es victoriosa. Amén. Gloria a Dios. Corazón sincero. Me acerco con sinceridad y cuando me acerco con sinceridad yo estoy buscando que Él me corrija, que Él me ayude, que Él me dirija. Cuando yo me acerco a Dios y le digo, Señor, no sé cómo hacerlo, yo estoy abriéndome para que Él me diga, lo vas a hacer así. Deja de hacerlo de esta manera y hazlo ahora así. Cuando yo me acerco a Dios en sinceridad y le digo, Señor, yo he creído en ti, yo te amo, Señor, pero este carácter no me deja, o sea, he luchado y el Señor te dice, deja que yo peleo por ti, entrégame eso a mí. Hay pruebas que vienen a nuestras vidas y nosotros decimos, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Hasta que decidas entregársela de verdad al Señor. Ese día se acaba tu carga, porque hay una transferencia de la carga, que ya ocurrió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Esa transferencia ya ocurrió. Pero se da cuenta porque es una batalla de fe. Porque tenemos que creer lo que ocurrió. Tenemos que creer que eso ocurrió. La transferencia de mi carga a Jesús. Entonces cuando viene esa carga a mi vida, entonces eso me genera estrés, me genera ansiedad, me genera una cantidad de cosas. Dejo de ser efectivo en el servicio porque estoy concentrado y enfocado en esa carga que tengo. No me deja avanzar. Pero si yo entiendo por la fe
que esa carga ya se fue puesta en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué pasa? Yo digo, Señor, está esta circunstancia, ha venido este ataque a mi vida, esta circunstancia, esta prueba, pero yo sé que voy a salir vencedor y vencedora porque tú, Señor, ya venciste por mí. Entonces es una carrera de fe, es una carrera de fe. Amén. En el mismo verso 22, en plena certidumbre de fe, corazón sincero y en plena certidumbre de fe, nos acercamos con una absoluta confianza en las promesas de Dios, absoluta confianza en las promesas de Dios y con una firme convicción de que su gracia está con nosotros. No es posible que usted se acerque a Dios dudando de Él, es imposible. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe, que Él es real y que es galardonador de los que le buscan. Dios no te quiere condenar, Dios te quiere premiar por buscarlo a Él. Y tenemos que bregar esto, mis amados. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El mismo Dios se levanta y dice, mira, José, María, Juan, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y no es lo que tú estás pensando, no es lo malo que tú estás pensando, porque estás creyendo que yo te voy a castigar porque hiciste esto, hiciste aquello. Los pensamientos que yo tengo para ti, dice la palabra, son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Ahora, ¿qué tú estás esperando de Dios? ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué estamos esperando de Dios? Siempre que ocurre algo, ¿por qué tenemos que pensar en lo malo? Que es una consecuencia de lo malo. Tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Tenemos que tener una mente de gracia y no de condenación. Una mente de gracia y no de condenación. Amén. Tenemos que alejar esos pensamientos que vienen a nosotros y nos dicen, bueno, tú te lo buscaste, ahora a Dios no le queda otra que hacer esto contigo. No, esos pensamientos no vienen del Padre, porque del Padre siempre va a venir la gracia, del Padre siempre va a venir lo bueno. Dice que todo dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces. Amén. Que no hay sombra de variación en Él. Él no va a cambiar en eso. Él siempre va a pensar lo mejor para ti. Siempre va a buscar darte lo mejor a ti. Siempre lo va a hacer. Aunque tu mente se vaya por el camino viejo de la religión y diga, pero es que yo no me lo merezco, porque yo hice esto. Y ya tenemos que soltar ese pasado. Ya ese pasado no nos marca más. Fuimos hechos nuevas criaturas. Fuimos hechos nuevas criaturas. Y algunos dirán, no, pero es que yo lo sé. Sí, pero la forma en la que enfrentas la prueba y la tentación dice lo contrario. Porque cuando tú enfrentas la prueba y la tentación, tienes que estar seguro que Dios está a tu favor. Y que si tú lo buscas, Él te va a dar la recompensa por buscarlo. ¿Y cuál es esa recompensa? Te va a dar lo que le estás pidiendo. Te va a dar lo que has llorado. Te va a dar lo que has pedido. Te va a dar lo que has creído. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria a Dios. Corazón sincero, plena certidumbre de fe, con los corazones purificados de mala conciencia. Y aquí está, este es el punto álgido, ¿sabes? Corazones purificados de la mala conciencia. En el momento que confiamos en Cristo, nos apropiamos del valor de su sangre, del valor de su sangre. Lavamos nuestros corazones con su sangre limpia y pura. La sangre de Jesús fue suficiente para expiar, para redimirnos de todo el pecado, de todas las maldiciones generacionales, de toda esa herencia corruptible que traíamos. La sangre de Jesús fue suficiente. Entonces tenemos que cambiar. Él ya nos perdonó. Tenemos que cambiar esa conciencia de condenación a una conciencia de gracia. Dios me ama, Dios quiere lo mejor para mí. Estoy pasando por esta situación y aunque no la entiendo, sé que Dios me va a sacar en victoria, porque Dios quiere lo mejor para mí. Dios no me está castigando,
Dios no está dándome las consecuencias de mi pecado porque ya Cristo las llevó en la cruz del Calvario. Dios está usando este proceso para que mi fe crezca, para que yo pueda entender que Él me ama, para que yo pueda entender que Él está a mi favor completamente. Amén. Así que no te condenes más, no te reproches más, no digas, pero es que si yo no hubiese hecho esto, es que eso fue lo que marcó mi vida, y si yo en mi juventud no hubiese hecho esto, entonces hoy otras fueran las consecuencias. Se da cuenta que la mente sigue con las consecuencias del pecado. Pero cuando pegamos esa lucha de fe, cuando peleamos eso es pelear la buena batalla de la fe. Que usted crea lo que Dios ha dicho. Que usted crea lo que Dios ha dicho. Y no solamente con sus labios, lo crea en su corazón y camine de acuerdo a eso. Amén. Clamar la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, nos purifica y nos restaura nuestras vidas. Y la conciencia ya no nos condena más. No nos condena más. Estamos limpios delante de su presencia. Y eso es lo que recordamos, y eso es lo que sucede cuando hacemos la Santa Cena, cuando participamos de la Santa Cena. Estamos recordando que Jesús, su sangre nos limpió y que su cuerpo fue entregado por nosotros. Por lo tanto, el ADN suyo fue asignado a nosotros. Entonces, en el cuerpo de Cristo no hay enfermedad. Amén. Ese ADN usted lo tiene, usted y yo lo tenemos a través de la sangre de Cristo. Entonces hay que pelear esa buena batalla de la fe. Buena batalla de la fe. ¿Qué significa? ¿Que usted no se va a enfermar? No. Significa que cuando se enferme, Dios le va a sanar. Amén. Esa es la buena batalla de la fe. Número 4, seguimos en el verso 22. Y los cuerpos lavados con agua pura. Entonces usted dice, bueno, ya el Señor nos santificó por completo con su sangre. Nosotros somos hechos santos delante de Él y la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros. Entonces el Padre nos ve como justos. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando dice, y los cuerpos lavados con agua pura. Nuestros cuerpos, los cuerpos aquí representan nuestra vida, y el agua pura se refiere a la palabra de Dios. Dice Efesios 5:26, para santificarla, se está refiriendo a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. El Espíritu Santo de Dios comienza un proceso de santificación en nuestras vidas después que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos hechos santos inmediatamente delante del Padre, somos justos, pero seguimos caminando en esta tierra y nos ensuciamos. Nos ensuciamos, mire, con actitudes, con errores, con malas decisiones, con pecados. Y necesitamos que el Espíritu Santo nos lave cada día, cada día, cada día. ¿Y eso cómo lo hace? Con la palabra, con la palabra. El Espíritu Santo emplea la palabra de Dios para limpiar nuestras vidas de la contaminación diaria. Por eso es, esto lo he citado varias veces, pero por eso es que el Señor le decía a Pedro, cuando le fue a lavar los pies, que Pedro dijo, no, Señor, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Y el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no entrarás. Y dice el verso que ya él estaba limpio, pero los pies significan, los pies se llenan de polvo en nuestro caminar. Ese lavado de pies que hizo Jesús significa o simboliza que el mismo Jesús, aparte de que ya nos santificó en la cruz del Calvario, nos hizo justos delante del Padre, también cada día está pendiente de nosotros y nos limpia cada día de nuestros errores, de nuestras fallas. No podemos dejar acumular. Jesús está dispuesto a limpiarnos cada día, a lavarnos cada día de todas esas cosas que quieren afectarnos, que quieren dañarnos, que quieren desvirtuar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Bueno, pero yo estoy en la iglesia, ya aquí, mira, tú puedes estar en la iglesia, pero necesitamos que la palabra nos limpie cada día. ¿Y cómo el Espíritu Santo hace ese proceso? Cuando el Espíritu Santo nos confronta con la palabra. Cuando usted viene aquí y usted escucha la palabra, el Espíritu Santo hace un proceso de esa semilla de la palabra es sembrada en su corazón y esa semilla comienza a crecer allí. Esa palabra comienza
a limpiar, a traerle luz, a traerle revelación de lo que tú y yo tenemos que cambiar, de lo que tú y yo tenemos que limpiar, de lo que tú y yo tenemos que dejar de hacer para no ofenderlo a Él. Ese es el proceso de santificación que el Espíritu hace a través de la palabra de Dios. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo porque cada día el pecado acecha. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No significa, no está diciendo Satanás anda como león rugiente y te va a devorar. No, dice Satanás anda como león rugiente buscando a quién. ¿Quién es ese quién? El que abre las puertas, el que no se deja limpiar por Dios, el que no se deja limpiar por su palabra, el que no deja que la palabra de Dios lo cambie, lo transforme, el que no deja que esa palabra se revele en ese corazón. ¿Y cómo yo puedo hacer para que la palabra no se revele en mi corazón y obstaculizar la obra del Espíritu Santo en mí? Porque el Espíritu Santo es poderoso, sí, pero no puede más que tu orgullo, de tu falta de humildad. El orgullo fue lo que sacó a Satanás del cielo. Ahí ya no se podía hacer más nada con él. Y el orgullo, escúcheme, el orgullo es lo que saca a la gente de las iglesias. Es lo que saca a la gente de las iglesias. Y el orgullo es lo que saca al Espíritu Santo de tu vida. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios viene y el Espíritu Santo comienza allí a tocar, a quebrar, déjese tocar, déjese quebrar, deje que el Espíritu Santo haga esa obra. Eso es lo que va a traer crecimiento. Eso es lo que va a traer avance. Eso es lo que puede darle madurez espiritual a usted y a mí. Una persona cristiana, usted puede llegar a un momento de decir, oye, esa persona ha crecido, ha madurado espiritualmente. Cuando usted ve el trabajo que la palabra ha hecho en esa persona y que el Espíritu Santo ha hecho a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la persona ha cedido el espacio, ha cedido su voluntad para que sea el Espíritu Santo haciéndolo. Entonces fíjese, el Padre nos dice, acérquense, el camino está abierto, pero tenemos que ir con corazón sincero, tenemos que ir con los corazones purificados de mala conciencia, en plena certidumbre de fe y con los cuerpos lavados con agua pura. Esto es un proceso de todos los días. Todos los días, todos los días, no cambie. Mire, ya Jesús hizo su parte, santificarlo con su sangre, a través de su sangre, justificarlo. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte, dejar que el Espíritu Santo nos cambie, dejar que el Espíritu Santo nos transforme, dejar que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos un propósito en esta tierra. Tenemos un plan que Dios quiere cumplir a través de cada uno. Pero ese plan se va a manifestar cuando nosotros dejemos que Dios sea el que nos guíe, nos dirige, nos cambie, nos transforme y nos prepare esa vasija. Fíjese, dice la palabra que somos vasos de barro. Somos vasos de barro. Y me llama la atención porque la palabra utiliza el término vaso de barro y no vasos de bronce, de plata. ¿Me entiende? Vidrio, qué sé yo. ¿Sabe por qué? Porque el barro es maleable. Y cuando habla del alfarero, dice que cuando el Señor hace el vaso y el vaso no está cumpliendo la función que Él quiere que cumpla, dice que lo rompe y lo hace de nuevo. Eso solamente se puede hacer con el barro, no con el vidrio, ni con la plata, ni con el oro, solamente el barro. Es ese material. Usted lo deshace y lo arma otra vez de nuevo y lo hace de nuevo. Y fíjese que dice, y lo hace de nuevo. O sea, no te va a remendar, no te va a soldar ahí, no te va a tapar la rotura, te hace de nuevo. Cuando estamos con Dios, delante de Dios, y queremos que Dios cambie nuestras vidas, queremos crecer en Dios, queremos alcanzar la plenitud de Cristo, nosotros dejamos que el Espíritu Santo trate con nosotros y si tiene que quebrarnos y hacernos de nuevo, nos quebrará y nos hará de nuevo. Amén. Por eso es que permaneces en la iglesia. Por eso es que permaneces en la iglesia. Muchos se han ido
Muchos han dejado a Cristo, pero tú estás aquí. Tú estás aquí porque eres un vaso de barro en las manos del alfarero. Amén. Eres un vaso de barro en las manos del alfarero. Solamente con la intención de buscar la santidad, el deseo de buscar la santidad, de ser santo, hace que permanezcas en el camino. Porque somos seres humanos y vamos a fallar. Pero el deseo de agradar a Dios va a permitir que cuando fallemos, el Espíritu Santo nos redarguye y vamos a su presencia, porque ya el camino está abierto. Vamos a su presencia: Señor, perdóname. Señor, te fallé, perdóname, Señor. Y el Señor te hace de nuevo. Y el Señor te hace de nuevo. Y te va a hacer de nuevo cuantas veces sea necesario. Por eso es que esa canción que dice: no me importa lo que cueste, más importante es tu presencia, quiero estar una y otra y otra y otra y otra vez. No me importa lo que cueste, porque es que lo que a mí me cueste no vale nada. No vale nada. Porque haga lo que yo haga, yo no me puedo acercar por mis propios medios a Dios. Pero Él, lo que Él hizo, sí. Entonces esa gracia ya me acerca a Él, y por eso es que yo quiero estar una y otra y otra y otra vez delante de su presencia. Amén. Y que Él me cambie una, otra y otra y otra vez. Amén. Gloria a Dios. El Señor es poderoso para acercarnos al Padre. Y hoy estamos celebrando, celebra en muchos países de Latinoamérica, el Día del Padre. Y tal vez muchos de los que están aquí tienen a su papá. Gloria a Dios, me felicito por eso. Pero hay otros que no tenemos a su padre porque ya partió. Hay otros que no tienen a su padre porque nunca supieron quién era su papá. Hay otros que no tienen a su padre porque simplemente se fueron de su casa y no quieren saber nada de su papá. Porque su papá tal vez no ha sido el modelo que ellos querían ver. Pero eso no puede tergiversar la imagen de Dios como Padre. No puede tergiversarla. Dios es tu Padre. Dios te ama. Dios quiere que tú crezcas, que tú avances, que tú venzas, que tú progreses, que tú te levantes, que tú no te quedes estancado en un mismo lugar, que tú te levantes y que tú cumplas el propósito que Él tiene. Porque el propósito que Él tiene es mayor de lo que tú has pensado. Tal vez tú tienes un plan para tu vida y hasta lo escriben. Hay muchos que lo escriben. Voy a hacer esto, cuando tenga 30 voy a hacer esto y voy a cumplir esta meta y este propósito. Los planes de Dios son mejores. ¿Y sabe qué es bueno? Que llegue un punto en tu vida y en mi vida que los planes que yo quiero sean los mismos planes de Dios. Porque ahí es donde viene la bendición. Ahí es donde viene entonces cuando Dios te establece. Porque ya fuiste probado, fuiste aprobado, y entonces Dios te levanta y te establece. Amén. No cedas a la tentación de dejar las bendiciones de Dios por las pocas cosas que el mundo te pueda dar. No cedas a esa tentación. No pongas tu confianza en nadie más que no sea Jesús. Y aquí entra una lucha que el ser humano tiene desde que es ser humano, que es el orden de las prioridades. ¿Qué debe ir primero y qué debe ir después? Y eso es una lucha constante. Porque usted dice, bueno, no, un día amanece diciendo, no, primero es mi familia. Que la iglesia se espere. Otro día amanece diciendo, no, primero es el ministerio y el llamado. Mi familia tiene que entender eso. Otro día amanece diciendo, bueno, no, el ministerio y el llamado, yo soy lo más importante. Yo tengo que vivir para mí. Yo tengo que hacer lo que a mí me provoque hacer. Pero la palabra dice, y da ese orden: amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tú eres. Ese es el orden y la prioridad. Dios primero, y Él te va a indicar en qué momento las otras cosas deben de ir de segundo, de tercero y de cuarto. Amén. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo.
A veces queremos ponerle orden a las cosas y no, ese orden lo va a poner Dios. Usted pone el primer orden, que es Dios, y Él va a poner el resto. Un día te va a decir, mira, hoy es importante que tú estés con tu familia. Y otro día te va a decir, mira, yo quiero que hoy estés en mi casa y estés haciendo esto, esto y esto. A ese día la prioridad es eso. ¿Por qué? Porque Dios se lo puso, porque Dios se lo dijo. Usted no lo escogió, fue Dios quien se lo habló a través de su Espíritu, porque usted tiene una relación, mantiene una relación con su Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso es que no podemos separar la palabra, no podemos separar la oración, no podemos separar la búsqueda de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Sino es a través de su palabra y a través de pasar tiempo con Él. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? Si no apartamos un espacio, un momento para hablar con Él. Y no solamente para que Él nos escuche, sino para nosotros escucharlo a Él. Todo este proceso, usted y yo lo podemos hacer única y exclusivamente por gracia. Porque por gracia es que nos podemos acercar a Él. Por gracia nos podemos acercar a Él. Por eso es que todo el que busque a Jesús, todo el que busque a Dios, nunca quedará frustrado. Jamás quedará frustrado. Yo he pasado toda mi vida buscando algo, no sé, es una cosa aquí que siento que no tengo. Es un vacío, pero yo no lo encuentro en ningún lado. Has buscado en todos los lados equivocados. Porque si buscas a Jesús, ese vacío en tu corazón se llena, porque ese vacío tiene forma de Jesús. Y no hay otra cosa que pueda llenarlo sino Él. Y cuando por fin vienes y conoces a Jesús y decides entregarle tu vida, tienes 10 años en la iglesia, pero no le habías entregado tu vida a Jesús. Y pasaste adelante y lo confesaste, pero no le habías entregado, no le había dicho, Señor, no es como yo quiero, es como tú quieres. Pero llegó un día que lo hiciste, ese día se te acabó el vacío, se te acabó el vacío. Ese día fuiste lleno de la presencia de Dios de una forma que nunca la habías experimentado. ¿Por qué? Porque te rendiste, le dijiste, Señor, está bien, es como tú quieres. Eso fue lo que hizo Jesús antes de hacer la obra más grande y maravillosa que nadie ha podido hacer y nunca podrá hacer, que fue salvar a la humanidad. Salvar a una humanidad que lo negó. Salvar una humanidad que no quería nada con Él. Porque usted y yo, cuando estábamos en el mundo, no queríamos nada con Dios. Nosotros estábamos en el mundo. Nos gustaba el mundo. Pero cuando Él se nos reveló y la gracia se nos revela, ya no importa nada. Yo solo quiero estar una y otra vez, y otra vez, y otra vez con Él. Porque Él ya me llenó. Y si Él ya me llenó, ya no tengo vacíos. Y pueden venir las pruebas, pueden venir los problemas, pueden venir las situaciones, pero mi corazón está confiando en Él, está confiando en Él. Jesús vendrá como lo prometió y sanará tu tierra, sanará tu casa, sanará tu familia, sanará esta nación, porque Jesús lo prometió. La gracia de Dios ya llegó. Es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino hacia el Padre es Jesús, que es la gracia del Padre. Amén. Entonces la gracia nos acerca al Padre. Conocemos el camino, que es Jesús, y muchas veces nos conformamos y decimos, no, pero es que yo sé que es Jesús y estamos caminando, pero nos quedamos hasta ahí. Son niveles, pero hay un nivel mayor. Conocerás la verdad. Lo conoces como camino, pero lo conoces como la verdad. Sus promesas, la verdad en su palabra, los planes que Él tiene para ti, todos son verdad. Y de ahí pasas al otro nivel. Yo soy la vida. Entonces ya no solamente caminas por el camino, ya no solamente crees esa verdad, sino que ahora vives la vida de Jesús. Vives la vida de Jesús. Amén. Y eso es lo que Él quiere que tú y yo hagamos hoy. Hay un camino nuevo y vivo que se abrió en la cruz. Amén. Y solamente a través de Él podemos acercarnos al Padre. Y yo quisiera saber si en esta mañana hay alguien que quiere acercarse a Dios, que tal vez perdió el rumbo, tal vez no sabe qué hacer con su vida.
no sabe qué hacer con su vida, pero quiere acercarse a Dios y quiere retomar. No sé por qué estoy hablando de retomar, pero el Espíritu me está guiando a eso. Quieres retomar lo que Dios te prometió y el propósito que Dios tiene contigo. Tal vez lo has hecho de la manera que tú has querido y no has visto los resultados que Dios quiere ver en ti. Porque a veces nos conformamos con los resultados que nosotros vemos y decimos, esto está bien, esto era lo que yo quería lograr. Pero ¿es lo que Dios quería lograr a través de ti? ¿Es lo que Dios quería hacer contigo? Esa es la pregunta. Si tú en esta mañana, le voy a pedir que cierre sus ojos allí donde está, póngase sobre sus pies y cierre sus ojos porque el Espíritu Santo está ministrando, amén. Si tú en esta mañana reconoces que no has estado caminando por el camino que Él te ha indicado, que no has estado haciendo las cosas de la forma que Él te ha dicho, que te has dejado llevar por tus dones, por tus talentos, por la manera tan buena como te dicen los demás que tú lo haces, pero no has buscado esa forma y esa manera que es la que Dios quiere, es la que Dios quiere. Yo te voy a pedir que pases aquí adelante, porque hay una apertura en este lugar para nuevos comienzos. Hay una apertura en este lugar para nuevos comienzos. Y aunque el mundo piense que ya para ti no hay solución, ya Dios ha provisto la solución. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Amén. La gracia, la gracia, la gracia. Está abierto el lugar para que tú puedas recibir. Amén. Para que tú puedas entender que la forma y la manera es importante y tiene que ser la forma y la manera de Dios. Corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, sabiendo que la fe es lo que nos va a dar la victoria. Pasamos nuestra vida, pasan los años y creemos que estamos en la batalla de la fe. Y resulta que nos salimos hace rato. Porque la batalla de la fe tiene victoria. La batalla de la fe tiene victoria. Dios es galardonador de los que le buscan con fe. Dios le da la victoria a los que buscan con fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por este hombre.